Gracias al Señor por este tiempo maravilloso que nos concede. Y ahora, como siempre, este es un momento también de adoración, donde vamos a escuchar la palabra del Señor y la manera como nosotros escuchamos la palabra del Señor lo adora o no lo adora. Así que debemos cerciorarnos también de escuchar de una manera santa para su gloria. La vida del Señor Jesús es un gran ejemplo. De cualquier manera que la veamos, es un ejemplo para nuestra devoción, es un ejemplo de sabiduría, es un ejemplo buscando la ayuda del Padre. El Señor Jesús no necesitaba orar, por ejemplo, como nosotros, pero aún así Él nos muestra ese ejemplo de cómo Él buscaba al Padre y cómo buscaba en Él ayuda, misericordia en las diferentes cosas que tenía que realizar. Es un ejemplo también dirigiendo la iglesia. Por lo tanto, el Señor es maravilloso y digno de darle la gloria, de exaltarlo y de imitarlo, porque todo lo que Él hace es glorioso. El pasaje que vamos a ver hoy, hermanos, tiene estas cosas. Vamos a ver ese ejemplo y vamos a ver su gloria orando, actuando, tomando decisiones. Así que los invito a que analicemos estos versos hoy, sacando de allí lecciones para nosotros, poniendo el corazón para que aprendamos de Él todo lo que pudiéramos sacar. Y principalmente vamos a tratar de sacar hoy lecciones de la manera como el Señor ordena 12 hombres al ministerio. Es que este ejemplo nos sirva de piedad personal y de piedad eclesial también, hermanos. Así que primeramente oremos al Señor que nos permita esta bendición hoy. Padre, estamos agradecidos contigo, una vez más lo expresamos sabiendo que tú quieres que abunden las acciones de gracias por todo lo que haces por nosotros. Queremos rogar en este momento, Señor, una vez más misericordia. Que no tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, que vengas a nosotros, Señor, con gracia, a través de tu Espíritu Santo, nos enseñes tu palabra y nos transformes individual y corporativamente. Bendícenos hoy, Señor, mirando a nuestro Señor Jesucristo en estos versos, y permite, Señor, que seamos fortalecidos con su ejemplo y con la operación de tu Espíritu Santo, aplicando esta enseñanza a nuestras vidas. Trae salvación y trae santificación, Señor. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Marcos capítulo 3, verso 13 al 19. Vamos a leerlo. En el contexto anterior, recordarán, las cosas se habían complicado fuertemente con los fariseos. Sin embargo, mucha gente está siguiendo al Señor Jesús. Leemos en el verso 13 entonces que después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Vamos a ver entonces, como les dije, cómo el Señor Jesús llama a sus ministros. En primer lugar, vamos a ver el procedimiento que Él usa para este llamado. Y como les dije, estemos muy alerta porque su ejemplo nos enseña cosas maravillosas. Tenemos en el verso 13 el procedimiento usado por el Señor para llamar a sus apóstoles. Esto es muy importante por varias razones. Por ejemplo, que el Señor Jesús nos da ejemplo de lo que es importante. El Señor Jesús nos da ejemplo de cómo uno debe usar su tiempo para hacer lo que tiene que hacer. Es un gran ejemplo aquí.
Miren, muchas veces nosotros sacamos excusas de que no tenemos tiempo. Y pudiera ser que sí, que nuestra vida estuviera llena de muchas cosas de mañana a noche. Sin embargo, el Señor Jesús nos enseña cómo poner las prioridades en orden. A veces venimos y decimos que no tenemos tiempo, que no tenemos tiempo para los cultos, que no tenemos tiempo para hacer devocional, que no alcanzamos porque nos toca madrugar, salir, que el bus, que el trabajo y que luego llego tarde. Hay hermanos que no buscan los cultos, por ejemplo, por el trabajo, según ellos, pero tienen que entender que si eso es su pensamiento, se está engañando. Se engañan a sí mismos porque la realidad es que sí tenemos tiempo, pero desordenado. Necesitamos ordenarlo. Y otro asunto es que no le estamos poniendo cuidado a lo que es importante. La Biblia nos habla de una mujer llamada Marta y cómo ella estaba angustiada y preocupada por cosas que no tenía que estar preocupada. Y así muchos de nosotros estamos preocupados por cosas que no debiéramos y lo más importante lo dejamos de lado. Normalmente hacemos eso. Así que hay cosas que a nosotros nos parecen más importantes que los asuntos del reino y esa es la razón por la que no le sacamos tiempo a los asuntos del reino. Esa es la verdad. Pero esta mañana podremos ver que el Señor Jesús nos da ejemplo de que hay asuntos que son importantes que no se deben descuidar. Por ejemplo, mire al principio del verso 13 nos dice, después subió al monte. Claro, no son sino 4 palabritas, usted dirá que vamos a sacar de ahí, pero el contexto no lo dice, el contexto. Piensen en esto. Por un lado, la cantidad de gente que está viniendo a él es enorme. En los versos anteriores, Marcos nos dijo que estaban viniendo multitudes a él de un vasto territorio. Recuerden, desde lo más sur están viniendo de Idumea, desde el norte vienen de Tiro y Sidón y desde el occidente vienen desde Perea, del otro lado del río Jordán. Y nos dice Marcos, grandes multitudes venían a él y nos dice que le caían encima. O sea que en ese contexto el Señor Jesús sería un muy buen candidato para decir, no tengo tiempo, ya estoy copado, no tengo tiempo para nada más. Podría decir, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ir a la sinagoga, no tengo tiempo. Miren cuántas cosas debo hacer, debo sanar enfermos, debo reprender demonios. ¿No se dan cuenta que estoy ocupado? Pero el Señor Jesús nunca dijo eso. ¿Qué hizo? Cuando más gente vino a él, ¿qué hizo? Subió al monte. Se fue al monte. Se retiró. Cuando más parece que el Señor está ocupado, más saca tiempo para hacer lo que es importante. Ya lo había hecho en el capítulo 1, verso 35. Leamos unos versos allí. Capítulo 1, verso 35 de Marcos. También podemos leer ahí el contexto, mucha gente estaba viniendo a él, muchos, recuerdan, ya no cabían en la casa, mucha gente lo estaba siguiendo. ¿Y qué hizo él? Verso 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Recuerdan? Ese pasaje ya fue predicado. ¿Cómo madrugó más? Se levantó más temprano porque hay que sacar tiempo para lo que es importante. Mucha gente lo buscaba y él ¿qué hizo? Se fue a orar. Él se fue a hacer lo que era importante. Miren el verso 36 en adelante, dice, y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan, sí, todos lo buscan, pero lo más importante es orar. Lo más importante es orar, hermanos. Pero normalmente, ¿qué hace uno con su día, no? Lo primero que uno hace al pararse, entonces es sus quehaceres. Siempre somos como Marta, no somos como María. Siempre somos como Marta, siempre nos preocupamos de las cosas que no son importantes. Pero noten, el Señor Jesús nos enseña qué es lo correcto. Mucha gente lo está buscando.
el Señor va a hacer algo de suma importancia, que es ordenar sus 12 apóstoles, y no tiene tiempo. Mucha gente lo busca, pero una vez más, ¿qué hace el Señor? Saca el tiempo y se retira, lejos del bullicio, lejos de las multitudes, toma la decisión que debe tomar, y es retirarse de eso que estaba haciendo. Ahora, lo que estaba haciendo era importante, pero hay cosas más importantes. Esto se llama tener orden de prioridades. Hay cosas importantes en la vida, y pueden haber varias cosas que son importantes, pero unas son más importantes que otras. Y a ellas son las que debemos dedicarles el tiempo. De ahí lo clave entonces, que nosotros organicemos nuestras prioridades como el Señor Jesucristo. Ahora, Él no solamente se fue al monte, se fue a orar. Eso es supremamente importante. Marcos no lo dice. Mire, solamente dice, se retiró al monte, ¿cierto? Para Marcos es como que uno debiera darlo por sentado. Siempre que el Señor se retire, usted debe entender para qué es. Decírselo si estoy diciendo. Siempre que el Señor se retire, usted tiene que saber para qué es. Él se retira a orar. Él no es ocioso, Él no va a perder el tiempo. Él se retira a buscar fortaleza en Dios. Pero Lucas sí nos lo dice. Lucas capítulo 6, verso 12. Nos dice que ese retiro que Él hizo al monte fue para orar. Una vez más, Lucas 6, 12. Y miren lo que dice. Póngale cuidado a las palabras. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Así que no solamente nos dice Lucas qué fue lo que hizo, sino que también nos dice cuál fue la intensidad. Fue a orar, pero la intensidad, oró toda la noche. Ahí se nota la importancia de esto. Era necesario orar y lo hizo, pero no le dedicó unos segundos, le dedicó horas, le dedicó toda la noche. Hermanos, ¿cuánto nos falta orar así a nosotros? Que muchas de las oraciones no pasan de 5 minutos. Hay personas que han hecho encuestas, ¿sí sabían?, entre el mundo cristiano, y han podido descubrir que los que más oran en promedio oran 5 minutos. En promedio. O sea que imagínense los que menos oran, ¿no? Son solamente segundos dedicados al día. De razón, hermanos, que muchas veces estamos débiles espiritualmente. De razón, hermanos, que somos erráticos al tomar decisiones. De razón, hermanos, que muchas veces no sabemos qué es bueno o qué es malo y por dónde debemos ir. De razón que muchas veces nos damos cuenta que nos hemos equivocado porque ya tomamos la decisión, no oramos, la tomamos y nos estrellamos. Y simplemente miramos para atrás y decimos, como que me equivoqué, ¿no? ¿Y ya qué? ¿Cierto? El Señor pasó toda la noche orando al Padre, buscando misericordia para que lo guiara en la elección de los 12 apóstoles. La oración, amados hermanos, requiere esfuerzo. Requiere que nosotros le saquemos tiempo a nivel personal y a nivel corporativo. Las oraciones como iglesia son importantes. No puede pasar que usted sea uno de tantos débiles que dicen que no tiene tiempo. Hay que sacar tiempo para orar en privado y como iglesia. Eso hay que hacerlo. Es cierto, el Señor está súper ocupado, pero siempre hay que sacar tiempo para lo importante y lo hizo, lo hace. Así que el método divino para la elección de los líderes es sacar tiempo para orar. El Señor se retiró y se dedicó a la oración. Pero noten también cómo esta elección es soberana. En el verso 13 seguimos leyendo. Después subió al monte, ya sabemos que fue a orar, y luego nos dice, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Esta expresión, a los que él quiso, está mostrando que el Señor ejerce su soberanía en esto. El llamado al ministerio siempre ha sido parte del ejercicio soberano de Dios. Este es un tema muy claro.
la persona que es llamada o el llamado solo lo da Dios, solamente Dios. Los líderes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre deben ser llamados por Dios. Y aquí vemos al Señor ejerciendo esa soberanía, porque nos dice que llamó a los que Él quiso. Y uno de los problemas más críticos es que hoy hay mucha gente en los púlpitos que Él no ha llamado. Muchos que Él no ha llamado. Hay gente que simplemente se pone brava en la iglesia donde está y se va y abre otra iglesia. Y ya es el pastor. Pues ¿quién lo llamó? Nadie lo ha llamado. Tiene que el Señor Jesús llamarlo para un ministerio. Así fue con los apóstoles, pero así también es con el resto de ministros del Señor. Así que el Señor Jesús está haciendo eso. Él tenía ya muchos discípulos, muchos lo seguían. Tal vez muchos hubieran querido que los llamara, pero Él llamó a los que quiso. En este punto, hermanos, aún hoy debe haber en nosotros sujeción. Si el Señor no me llama, pues no me llama. Y no debo meterme a hacer lo que Él no me ha llamado a hacer, ¿sí? Si no me ha llamado a servirlo de manera oficial, debo honrarlo y glorificarlo, sujetándome, porque Él es soberano. El Señor Jesús es el Rey de la iglesia. Él es cabeza de la iglesia y Él ordena a la iglesia como Él quiere. Así que la iglesia no debe ser ordenada como nosotros pensemos, sino como Él quiere y solamente así. Y si Él no me llamó y yo me estoy metiendo a un trabajo que Él no me dio, entonces yo estoy usurpando su lugar. Y escuchen otra vez, el Rey de la iglesia es solo Él. Yo debo humillarme a Él y reconocerlo. Pero si me llamó, no debo hacerlo esperar, más bien debo correr a sus pies. Como vemos que estos discípulos lo hicieron, vinieron a Él. No debemos hacer como Jonás, que por sus preocupaciones no quiso hacerle caso al Señor, y al final lo que Dios dice se hace. Así fuera metiéndolo en un pez grande y llevándolo a predicar, porque ahí fue donde lo dejó, donde tenía que haber ido. Así que el procedimiento del Señor para nombrar a sus apóstoles fue retiro, oración y el ejercicio de su soberanía. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para cualquier ordenación que tengamos que hacerla en la iglesia hoy. En segundo lugar, miremos la naturaleza del llamado. ¿A qué fue que los llamó el Señor? Esa sería la pregunta clave. ¿Qué debían hacer estos apóstoles? ¿Cuáles iban a ser sus funciones inmediatas? Porque de todas formas por ahora iban a estar con el Señor, entonces luego tendrían otras funciones. Pero por ahora, ¿cuáles iban a ser sus funciones inmediatas? Vean el verso 14 y 15, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Por un lado dice, para que estuviesen con él. Esto es, que el Señor tenía en mente pasar más tiempo con ellos que con cualquier otro discípulo. Ahora recuerden que estamos hablando de su ministerio terrenal, ¿no? Porque ya el Señor como Dios pasa tiempo con nosotros, bueno, y somos nosotros los que no pasamos tiempo con Él, ¿cierto? No oramos como debiéramos orar, pero Él está ahí presto. La Biblia dice que nos desea, ¿cierto? Nos cela, quiere estar con nosotros. Por supuesto, la idea de que ellos estuviesen con Él era para prepararlos para todo lo que tenían que hacer. Está llamando el Señor a un grupo de hombres inexpertos, con pecados, con temores, con dificultades, y el Señor quiere hacerlos buenos ministros. Y esto lo haría pasando más tiempo con ellos. Por eso el primer propósito es para que estuviesen con Él. El primer propósito de este llamado es estar con Él, permanecer con Él. Y escuchen esto, qué terrible que muchos ministros del Señor hacen de todo menos estar con Él. Esa es la razón por la cual muchos ministerios no tienen ninguna fuerza, no hay salvación, no hay santificación, porque los ministros no están con el Señor, no se la pasan con Él.
Hay personas en las iglesias, por ejemplo, que les gusta cantar, que les gusta predicar, que les gusta enseñar, que les gusta hacer tareas de iglesia, pero no les gusta estar con Jesús. Qué raro eso, porque ¿cómo van a querer el ministerio de Jesús sin Jesús? Pero eso es así. Así es. Se llaman falsos maestros. Están enamorados de predicar. Están enamorados de que la gente los alabe de alguna manera. A algunos otros les gusta la plata de la gente. Estás detrás de la plata de la gente. Pero nunca han estado detrás de Jesucristo. Esos son los falsos maestros. Pero hay que tener cuidado en la iglesia, porque, por ejemplo, puede haber hermanos que quisieran enseñar, pero no orar. Así hay hermanos en la iglesia, que quieren liderar y de pronto le dicen a uno, pastor, pero póngame a hacer algo. No, pues venga y ore. Ore primero. Si no hay oración, no lo voy a poner a nada. ¿Sí? Ore. Primero estar con el Señor. Algunos quisieran viajar predicando, pero no viajar a venir al culto de oración. ¿Sí? Algunos tal vez, haciendo una aplicación particular a nosotros, les gustaría viajar a Puerto López, pero viajar el jueves a la iglesia no tanto, ¿cierto? No tanto. Qué equivocados están. El Señor, cuando llamó a sus apóstoles, lo hizo para que estuvieran con Él. Y se los dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y si Él llama a alguien, lo primero es para que esté con Él. Para que esté con Él. Eso es lo primero. Por supuesto, para prepararlo, para santificarlo, para darle las herramientas que necesita. De ahí que muchos ministerios son vacíos, fríos, sin fruto, porque hay de todo, pero no está Jesús ahí. Hay personas que enseñan y leen libros, pero ahí no está Jesús. Así que si ellos iban a recibir todo lo que necesitaban estar con Jesús. Como lo dijo el puritano, ¿qué deberían estar haciendo? O más bien, que deberían estar con Él constantemente para ser testigos de su doctrina, de su modo de vida, de su paciencia, para que pudieran conocerlo plenamente y poder dar cuenta de ello, y especialmente que podrían dar fe de la verdad de sus milagros. Deben estar con Él para recibir instrucciones de Él, para que estén calificados para dar luego instrucciones a otros. Se necesitaría tiempo para adaptarlos a aquello para lo que Él los estaba llamando. Esto es correcto. El Señor mismo en persona iba a ser su maestro. Necesitaba pasar tiempo con ellos. Ellos iban a tener el mejor maestro que pudieran tener e iban a ser enseñados en todo lo que el Señor considerara que era necesario para que le sirvieran en el ministerio. Para eso los llamó y por eso debían estar todo el tiempo con Él. Y así fue. Así fue, todo el tiempo. Todo el tiempo. Una gran bendición la que le concedió el Señor a estos hombres. Pero luego nos sigue diciendo ¿qué más? ¿Para qué más los llamó? Ahí mismo en el verso 14 al final. Dice, y para enviarlos a predicar. Noten, es importante entender que las cosas que el Señor Jesús nos da no es para guardarlas, no es para esconderlas. Ahorita mismo estábamos leyendo Lucas, como alguien guardó una mina y al Señor no le gustó eso. Porque lo que Él nos da es para ponerlo al servicio de otros. Esa es la tarea. Miren, el codicioso y el avaro creen que el Señor le está dando para que lo guarde y lo guarde y lo guarde y lo guarde. Y no, y el Señor está dando es para que comparta, para que lo dé. Y desde el punto de vista espiritual, cualquier entendimiento, enseñanza y convicción que el Espíritu traiga a su corazón es para que usted la comparta. La iglesia estaría más edificada si compartiéramos lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Qué me ha enseñado el Señor? ¿Qué me ha permitido entender? ¿En qué ha tocado mi corazón? Eso debiera compartirlo a los demás. Si uno recibe instrucción y no la está usando, está deshonrando al Señor. Él los iba a preparar para que obraran, para que actuaran. Y aquí lo dice específicamente, la preparación que Él les iba a dar era para predicar su mensaje. Este glorioso mensaje de salvación,
El mensaje que lo vemos predicando a Pedro, por ejemplo, varias veces, cuando, por ejemplo, predicó la primera vez y creyeron 3,000 personas. Para eso lo estaba preparando el Señor, por supuesto. Luego le dio en el Espíritu Santo poder para hacerlo. Este mensaje maravilloso que aunque el pecado lleva a todos al infierno, o puede llevar a todos al infierno, que aunque la paga del pecado es la muerte, aquellos que crean en Jesucristo y se arrepientan de sus pecados serán perdonados, serán salvos. Ese es un mensaje muy importante que no hay que dejar. Es un mensaje de esperanza. Es cierto que muchos se van a perder eternamente en el lago de fuego, que Dios preparó para castigar a los pecadores. Pero también es cierto que aquellos que miren a Jesucristo con fe y arrepentimiento serán salvados de eso. Amigos, niños, escuchen ese mensaje. Este mensaje es tan vigente ahora como lo fue en ese tiempo. El pecado está cobrando víctimas todo el tiempo. El pecado está mandando gente a la condenación todo el tiempo. Miles están yendo al infierno cada día, cada hora. Cada vez que alguien muere, realmente se despierta a la realidad de que existe un mundo espiritual y quedó clasificado en los que se pierden. Es despertarse a una realidad terrible, que mientras estuvo en el cuerpo no quiso creer, pero tan pronto su cuerpo se separa de su alma, ve la desgracia que le espera por siempre. Es una cosa terrible. Encuentran un lugar terrible del que no pueden salir, del que no hay solución después de la muerte. Y el Señor entonces está preparando o quiere preparar a estos apóstoles para que vayan a predicar ese mensaje que nosotros predicamos hoy, que es: arrepentíos y creed en el Evangelio. Verso 15. También los llamó para darles poder sobre las enfermedades y los demonios. Dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esta era una marca de un apóstol. Poder realizar milagros era algo que hacían los apóstoles. Algunos, cuando piensan en las Escrituras, creen que todo el mundo hacía milagros en ese tiempo. Así que todos hacían milagros, como que todo el mundo tenía dones de estos. No. En primer lugar, y según este texto, el Señor les iba a dar este poder a esos 12. Podían estarlo siguiendo miles, pero los únicos que iban a tener poder de sanar y de echar fuera demonios eran esos 12. El Señor Jesús les iba a dar ese poder. Como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:12. El apóstol Pablo tuvo en alguna oportunidad que probar que realmente era un apóstol, y entonces enseña allí, por ejemplo, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Ahora, note la palabra, señales de apóstol. Esto es, que habían unas señales que eran particulares de los apóstoles, señales o marcas que iban a tener ellos. En esta ocasión ya Pablo está diciendo, las señales de apóstol han sido hechas, o en otras palabras, yo les he mostrado estas señales en mí, yo he hecho señales, prodigios y milagros, lo cual probaba que Pablo era apóstol. Pero si nos devolvemos a nuestro pasaje, es exactamente eso lo que está diciendo el Señor, que Él le iba a dar a ellos el poder de hacer señales. Una de las marcas entonces de que alguien era su apóstol era que hiciera estos milagros. Lo que el Señor le está dando en nuestro pasaje, autoridad sobre las enfermedades y autoridad sobre los demonios. Esto lo tenía bien claro el apóstol Pedro, por ejemplo. Miren Hechos, capítulo 3, verso 6.
Hechos capítulo 3, verso 6. Un día un hombre estaba pidiendo limosna ahí en el templo y le pidió limosna a Pedro. Y Pedro le dijo, verso 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Note la conciencia que tiene el apóstol aquí de que él tiene algo. El Señor le dio algo y eso es lo que dice, eso es lo que tengo. Lo que tengo es lo que el Señor me dio. ¿Qué tengo? No tengo plata, pero tengo este poder que el Señor Jesús me dio para hacer milagros. Por lo tanto, entonces le dijo, levántate y anda. Él está consciente de que recibió esto del Señor. Y entonces lo usa, obviamente, conforme a la voluntad del Señor. Así que el Señor los llamó, miren, para prepararlos. Los llamó para enviarlos a predicar y los llamó para darles este poder de hacer milagros. Como usted se da cuenta, el Señor es un maestro maravilloso. No envía a la gente sin el poder que necesitan. No envía a la gente sin los recursos que necesitan. El Señor envía a la gente como la tiene que enviar. Como los tiene que enviar. Para eso los prepara, para eso hace una obra en ellos. Y el Señor es maravilloso aquí porque hoy todavía sigue preparando a su iglesia. Y aunque hoy no hay apóstoles, sí sigue enviando a sus ministros. Los sigue capacitando, les sigue dando las cosas que ellos necesitan. Tercero, miremos el tipo de personas llamadas por el Señor. Del verso 16 al 19. Nos dice sus nombres y además nos dice algunas características de ellos o algo de ellos. Por ejemplo, verso 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que le entregó. Así que note que ahora nos quiso mostrar quiénes son y algunas características de ellos. Entonces, ¿quiénes son estos hombres? Se nos da la lista de 12 apóstoles. Bueno, a veces nosotros no nos hemos aprendido los nombres y por eso, a veces tenemos dudas ahí en la mente. Por ejemplo, hay 2 Jacobos. En otra lista, uno puede leer otra lista en otro evangelio y puede que aparezca con otro nombre. Habían diferentes dificultades, a veces tenían un apodo, entonces por eso en una lista podría salir con un nombre y en otra con otro. También puede ocurrir que en aquel entonces era un lugar donde habían varios idiomas, entonces en un idioma sería un nombre y en otro idioma sería otro nombre. Hay dificultades, pero a la final podemos descubrir quiénes son. Igual esta es una lista muy clara: Simón, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, otro Jacobo, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Hay 4 listas en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Hechos. La de Hechos nos cambia un personaje, ya saben cuál es. Judas ya se ha suicidado por su terrible pecado de haber entregado al Señor Jesús. Entonces ellos, dirigidos por el Espíritu Santo, ordenan, o el Señor ordena, pero los guía a ellos a que reconozcan a Matías como el 12º apóstol ahora, reemplazando a Judas. Ahora, ¿cómo son ellos? Miren, en principio debemos decir que ellos son hombres comunes. Hoy muchos piensan en los apóstoles y reconocen que son hombres importantes, pero entonces vienen a pensar que ellos son como hombres fuera de serie. Esto es un error que cometen muchos hermanos, porque al pensar que ellos son hombres fuera de serie, entonces la persona que piensa así no se esfuerza por ser como ellos. Algo así como si pensáramos que son extraterrestres, entonces pues si no son humanos, pues yo qué voy a hacer igual a ellos. Hay que quitar de nuestra mente que ellos sean hombres fuera de serie. No, ellos eran hombres comunes. Comunes. Claro, hicieron una gran obra. Fueron grandes hombres de fe, o llegaron a ser grandes hombres de fe, columnas de la iglesia, fundadores de la iglesia, digámoslo así. Pero tenemos aquí al Señor ordenándolos a este ministerio
Y debemos preguntarnos quiénes son ellos en ese momento cuando el Señor los ordena al ministerio. Personas comunes, normal. Tenemos ahí unos pescadores, tenemos ahí uno que cobraba impuestos, de otros no se nos dice mucho, pero no eran hombres especiales, ellos no tenían nada especial. El Señor no los llamó porque ellos tuvieran algo especial. Es más, hermanos, si nosotros analizamos, ellos eran, como dice el Nuevo Testamento, viles. Nadie hubiera esperado mucho de ellos. De todos los apóstoles, por ejemplo, el único estudiado en teología fuertemente fue Pablo, pero Pablo no está aquí. Entonces, ¿quiénes tenemos aquí? Hombres comunes, normales. Podemos ver más bien que son pescadores, que son personas que están haciendo actividades normales, oficios normales. Ninguno de ellos era, por ejemplo, un político, ninguno de ellos era un intelectual, ninguno de ellos se la pasaba ya con los filósofos griegos, ninguno de ellos era un deportista de esos de las olimpiadas o algo así como para al menos decir que no, que en algo lo admiraban. No, eran personas que tal vez nadie ni conocía. Normal ahí, la familia de uno y algunos pocos. Así que en primer lugar ellos son hombres comunes, normales. Pero algo interesante es que ellos son hombres pecadores. El Señor está llamando hombres pecadores porque no hay hombre que no peque. Todos los seres humanos pecamos. No existe ninguno que no peque. Y el Señor no los llamó porque eran santos. Por el contrario, cuando los llamó, todavía estaban en una cantidad de pecados. Algo interesante entonces de esta ordenación es que no son hombres perfectos. En realidad ni siquiera son grandes hombres piadosos, digámoslo así, cuando los llama el Señor. Cuando los llama tienen muchos defectos y pecados y tienen muchas deficiencias. Cuando los llama a ser apóstoles, nadie daría un peso por ellos. Nadie daría nada por ellos. Como alguien dijo, hombres sin educación, ninguno tuvo un título, sin experiencia ministerial, porque no tenemos aquí un sacerdote o un anciano de Israel o un fariseo, al menos que alguien que sepa de teología. No, ahí no hay ninguno. Ninguno de ellos había enseñado la palabra nunca. No tenían importancia en la sociedad. Ninguno tuvo un cargo político o una posición en la sociedad digna de mencionar, porque Mateo sí. Pero pues no era digna de mencionar en ese contexto. ¿Lo recuerdan? Un publicano no era. Mencionar o decir este es un publicano no era algo de orgullo, ¿no? Oh, yo soy un publicano, ¿no? Eso era algo vergonzoso dentro del pueblo de Dios, ¿no? ¿Usted es publicano? Ya era una persona que tenía que sentirse avergonzada dentro del pueblo de Israel, porque como se los dije en su momento, lo odiaban. Este es como un traidor para nuestra patria, para nuestro pueblo. Si el Señor hubiera pedido opinión a algunos sobre esta elección, muchos estarían en contra de esta elección. Es más, si el Señor le hubiera pedido a usted opinión, le hubiera dicho el Señor Jesús, venga, hágame el favor, ¿usted qué piensa de esta lista de hombres que tengo para que sean mis apóstoles? Usted hubiera dicho, no, ¿cómo se le ocurre? Eso usted lo hubiera mencionado. Recuerden, por ejemplo, cuando Samuel iba a ordenar a Saúl, ¿a quién miraba? No, como al más grande. Pero cuando el Señor le dijo, vaya y nombre a David, siguió mirando lo mismo. ¿Dónde está el más grande? ¿Dónde está el más hermoso? ¿Dónde está el más poderoso? Y David ni por ahí estaba. ¿Sí? Nosotros tenemos conceptos diferentes a los del Señor, y esto es importante, hermanos, porque estamos diciendo que el Señor nos da unas lecciones también como iglesia. ¿Cómo estamos mirando a los candidatos al pastorado en nuestra iglesia, a los candidatos al diaconado? ¿Estamos buscando hombres excepcionales? ¿Estamos buscando grandes hombres? ¿Estamos buscando hombres perfectos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Imagínense si el Señor le hubiera pedido opinión a alguien en su tiempo, alguno hubiera dicho, pero ese Pedro no es un impulsivo, ¿no sacó la espada y le cortó la oreja de una vez a un soldado. Ese que es cristiano ni que nada, pero era cristiano. Y le cortó la oreja
a un soldado que fue a coger al Señor Jesús. Tuvo que decirle el Señor, no, tranquilo, eso no es así. Yo pudiera traer legiones de ángeles que me defendieran, pero eso no es el objetivo. Pero ese es Pedro, impulsivo, ¿no? ¿Quién hubiera puesto un impulsivo entonces en el ministerio? ¿Y los hijos de Zebedeo qué? ¿Ah? ¿No son iracundos que quieren que llueva fuego del cielo y mate a los rebeldes? No son así. Y peor aún, ¿acaso no son codiciosos de tener excelentes lugares con el Señor? ¿Quiere uno sentarse a la derecha y el otro a la izquierda de él? Y Mateo, ¿no estaba hace unos meses robándole a la gente ese publicano? ¿No era un ladrón ese publicano Mateo? ¿Y qué decir de Tomás? Es duro, es escéptico, es incrédulo. ¿Cómo lo va a llamar el Señor? Y se nos habla de un Simón el cananista o el celote. Celote, este es alguien que se había unido a grupos rebeldes en contra del gobierno actual. Era una especie como de guerrillero en su tiempo. Bueno, el Señor lo perdonó de ese pecado también. Había pertenecido anteriormente al partido de los celotes y por eso quedó con el apodo. Simón el celote o Simón el cananista. Era un partido que tenía odio contra los gobernantes extranjeros y no cesaba de fomentar rebeliones contra el imperio. ¿Quiénes son estas personas? ¿Ven? ¿Quiénes son? Personas normales y personas pecadoras, ¿sí? Personas con defectos. Alguno diría, yo creo que Jesús se equivocó al elegir a esos 12 hombres. Pero el Señor Jesús no se equivocó ni con Judas. Ni con Judas se equivocó. Ni con él se equivocó. Lo interesante es que Jesús no se equivoca. La realidad es que Él llama a personas reales para servir en el ministerio. ¿Y quién es una persona real, hermanos? ¿Quién es una persona real? Alguien pecador, que tiene un pasado de pecado sin Cristo. Y Él ha llamado a esa gente a que le siga, a ser su discípulo, le ha perdonado los pecados, ha empezado a transformar su vida y a través del Espíritu Santo lo sigue preparando más y más. Y a muchos de esos llama al ministerio. Esa es la obra del Señor, ¿ven? El Señor no vino aquí a mirar cuál era el más santo en su momento, sino que escogió precisamente de lo vil, de lo menospreciado, tomó a estas personas que eran pecadoras, les trajo su espíritu, transformó su corazón y empezaron a santificarse. Aún así no siguen siendo perfectos, pero empiezan a ser piadosos y ahí los llama al ministerio. Eso es una persona real. Nosotros a veces pensamos ordenar personas al ministerio, pero personas no reales. O sea, alguien que no existe, ¿no? Queremos en el ministerio a alguien perfecto. Es más, hay gente que lo mira a uno como que uno fuera perfecto y el día que le ven a uno su defecto se frustran. Pero ¿quién le ha dicho a usted que yo soy perfecto? ¿Ven? Es una visión equivocada porque esa persona que usted tiene en su mente no es real. Si usted tiene en su mente que el pastor es alguien que nunca peca, eso no existe. Eso no existe. Por eso la Biblia nos muestra cómo los grandes hombres de Dios pecaron. Si usted hace una lista y coge un cuaderno y va a buscar a cada uno de los hombres de Dios, siempre va a ver que cometieron pecado. Siempre. ¿Por qué? Porque eso es real. La Biblia, el Señor nos muestra lo que somos. Usted coge, por ejemplo, la Escritura y empieza a buscar los pecados de cada uno. Moisés, después de que el Señor lo llamó el gran siervo, él es el más grande o uno de los más grandes en su momento. ¿Y qué pasó? No lo dejó entrar a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque le dijo, háblele a la roca y él le pegó. Le dijo, no me hizo caso, entonces no entra a la tierra prometida, no entra. Y no entró. El gran Moisés. Si usted piensa en David, un gran hombre de Dios y fue mal papá. Mal papá, este fue uno de los pecados terribles de él, como muchos de nosotros. Mal padre, mal padre. Si usted piensa, por ejemplo, en Samuel, que es uno de los que poco se muestra pecados, fue mal papá también. Y ser mal papá es pecado. Eso no es un errorcillo, es pecado. Todos en la Biblia somos pecadores, en la Biblia son pecadores y en la realidad todos somos pecadores. Una persona real es alguien que, aunque es cristiana,
aunque ha sido perdonada y aunque el Espíritu ya está obrando en su corazón, todavía tiene errores y pecados. Claro, son arrepentidos y se siguen arrepintiendo, pero el Señor los llama para prepararlos y para ponerlos al ministerio. Y ahora está a punto de poner en el ministerio a 12, a personas que alguno diría, no, pues les falta mucho. Y sin negar que les faltaba mucho, ¿sí?, el Señor los llamó así, porque Él no busca personas perfectas, por un lado porque las personas perfectas no existen, pero por otro lado porque Él es el que los va a capacitar y preparar y les va a dar todo lo que ellos necesitan. Él busca personas reales, pecadoras, comunes, para transformarlas. Él busca gente real y Él sabe cómo es la gente real. Él conoce sus corazones. Él conoce sus pecados, conoce sus faltas, sus errores y aún así soberanamente llama de entre sus discípulos a unos, aun cuando saben que le va a fallar. El Señor Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. El Señor Jesús sabía que Tomás iba a ser incrédulo. El Señor Jesús sabía que cuando lo iban a matar se iban a dispersar, iban a correr de miedo. Y aún así, tiempo después de la ascensión del Señor Jesús, Pedro todavía cayó un día en hipocresía. Y el apóstol Pablo tuvo que corregir eso. Pero esos somos las personas de verdad. Esos somos las personas reales, personas que pecamos y que pecaremos hasta que el mismo Señor Jesús nos liberte un día, el día que vuelva por segunda vez. El día de la glorificación. No habrá más pecado en nosotros, ni en la práctica, ni en la mente, ni en los sentimientos. Por fin libres, porque eso es lo que nos ha prometido, que Jesucristo vino a salvar pecadores. Y no estoy haciendo una apología del pecado. Debemos ser arrepentidos, debemos correr en pos de la santidad, pero debemos ser reales. Debemos ser reales, realistas, ¿sí? Por eso quiero decir también que el Señor Jesús está llamando personas comunes, personas pecadoras también, pero hombres piadosos. Noten que el Señor Jesús le ha hecho a estos hombres varios llamados. En Juan, en el capítulo 1, tenemos el relato de cuando estos hombres creyeron, llegaron a la fe de Jesucristo, versos 35 al 51. No lo vamos a leer, pero ahí está, usted lo puede leer. Luego en Marcos capítulo 1, verso 16, estudiamos, esto sí ya lo estudiamos, que el Señor tomó a algunos de ellos y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ahora en el capítulo 3 los estaba llamando para ordenarlos como apóstoles, así que noten el proceso. ¿Sí? Aunque son hombres pecadores, como ya lo dije, no estoy haciendo apología del pecado, realmente estos hombres ya eran hombres piadosos. ¿Qué son esos? Personas que creen en el Señor, personas que le seguían, personas que se han arrepentido de sus pecados y aunque todavía siguen cometiendo pecados, se siguen arrepintiendo de ellos, pero el Señor está llamando hombres piadosos. Hombres que podían decir cosas como, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Está llamando personas que llevan ya un tiempo siguiéndole, que han luchado para aprender a orar, para aprender a santificarse, que están luchando a aprender a mortificar sus pecados. A esos es que está llamando, personas que creen en Él. Personas que se han arrepentido y aunque todavía tienen pecados en sus corazones, podemos decir que son personas que le sirven, que le aman, que aunque no entendían muchas cosas, estaban dispuestos a ir con Jesús donde fuera en medio de sus errores. Hombres piadosos que se arrepienten de sus pecados, que creen en Jesús, que no dejan de seguirlo, que ninguna dificultad les estorba. No es como algunos que vienen a la iglesia y tienen un problema y no vuelven, por ejemplo. No. Estos tienen problemas, tienen luchas, pecan, pero siguen persiguiendo a Jesús, se arrepienten, oran, lo buscan. Esos son hombres piadosos. ¿Ven la diferencia? La diferencia entre el incrédulo y el creyente no es el pecado. La diferencia primero es la gracia de Dios en el corazón. La diferencia es que el creyente ha sido perdonado de sus pecados, el otro no, el otro va para el infierno.
La diferencia es que el Espíritu Santo está obrando en el corazón del creyente para santificarlo. Y cuando él peca, entonces él corre a arrepentirse, tiene una vida de arrepentimiento. Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia. Así que el Señor está llamando este tipo de personas, personas reales, comunes, no tienen nada excepcional, pecadores, porque todos somos pecadores, pero piadosos, es decir, creyentes, personas que aman a Jesucristo y lo van a seguir, aunque todos los días de su vida pecan, nunca van a dejar de seguirlo, nunca, hasta que por fin Él arranque el pecado por completo, por su gracia, por su misericordia. Así que para terminar, permítame sacar unas pequeñitas lecciones para nuestras vidas, para nosotros. Miren, en primer lugar, el Señor llama soberanamente al ministerio a los que Él quiere y nos enseña que los ministros deben ser llamados en oración. Entonces, la iglesia debe acrecentar sus oraciones para ordenar a sus pastores y sus diáconos. Que el Señor los ponga en medio de nosotros y que nosotros reconozcamos a los que Él ha llamado. Esa debe ser nuestra oración. Segundo, el Señor prepara a sus ministros y les capacita de todo aquello que ellos necesitan para hacer su obra. Entonces, es posible que usted no vea un hombre completo hoy para el ministerio. Es posible que usted les vea las faltas. Es posible que usted vea que le falta aprender a predicar. Es posible que usted vea que le falta amor. ¿Acaso el Señor no le dijo a Juan y a Jacobo Boanerges? Es posible que usted vea muchas cosas en los hombres que el Señor está llamando, pero es que el Señor no los llama capacitados. Él los llama para capacitarlos para la obra. Él los llama y los capacita. Así que, aunque los líderes deben cumplir ciertas habilidades, la iglesia no debe buscar perfección en ellos. No. Porque las habilidades pueden estar, y de hecho lo están, en desarrollo. Tercero, el Señor llama entonces personas imperfectas, con errores, con pecados, para ir edificándolos. Así que la iglesia no debe buscar hermanos perfectos, pero sí piadosos, es decir, que cumplan los requisitos dados por el Señor. Hombres piadosos que, si bien les falta mucho, aman al Señor, siguen al Señor, se esfuerzan, y Dios le dará a ellos todo lo que necesitan. ¿Qué debiera hacer la iglesia entonces? Orar que el Señor le dé líderes y guíe su elección. Buscar que el Señor los prepare con los dones, con los talentos y con la gracia para la edificación de la iglesia. Y debiera ser realista en cuanto a que no encontraremos nunca un hombre que no peque, pero sí piadoso. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, frente a tu palabra. Te damos muchas gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en oración, en liderazgo, haciendo todas estas cosas en pro de la iglesia, Señor, las cuales deben transformar mi vida devocional y nuestra vida eclesial. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti absolutamente para saber que tú guías la iglesia, que la vas a edificar, que nuestro Señor Jesucristo la va a defender siempre hasta que felizmente entre en el reino tuyo cuando venga por segunda vez. Permítenos descansar en esto, en tu palabra, en tu soberanía, en la manera como haces las cosas, Señor, para que nuestra iglesia sea edificada. Ayúdanos, Padre, en tanta debilidad que hay en nosotros. Y gracias por tu palabra, Señor. Por tu Hijo Jesucristo te agradecemos y oramos. Amén.